Cordial saludo. Sustentación, trabajo final, estática y resistencia de materiales. Presentado por los estudiantes Nancy Becerra Becerra, Lady Joana Gamba y Carlos David Barbosa. Presentado al tutor, ingeniero John Erickson Barbosa. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, 24 de mayo de 2016. Tabla de contenido. Primero, introducción. Segundo, objetivos. 2.1, objetivo general. 2.2, objetivos específicos. Tercero, selección del tipo de estructura a utilizar. 3.1, diagrama de esfuerzo de formación. 3.2, características asociadas al tipo de armadura elegida. 3.3, solución de ejercicios propuestos. Cuarto, estructura tipo PRA en grupo 68. Quinto, análisis de la estructura. 5.1, cálculo de esfuerzos por el método de los nodos. 5.2, cálculo de fuerzas por el método de secciones. 5.3, tabla resumen del análisis de la estructura. Sexto, cálculo de esfuerzos normales en las barras internas. 6.1, tabla resumen del análisis total de la estructura. Séptimo, diseño y verificación de elementos estructurales bajo carga axial. 7.1, cálculo de factores de seguridad, elementos en tensión. 7.2, cálculo de factores de seguridad, elementos en compresión. Octavo, diseño y verificación de elementos estructurales bajo esfuerzos cortantes. Noveno, diseño y verificación de elementos estructurales bajo fricción. Décimo, diseño y verificación de elementos estructurales bajo torsión. 10.1, problema Nancy Becerra. 10.2, problema David Barbosa. 10.3, problema Lady Joana Gamba. 11, conclusiones. 12, referencias bibliográficas. Continuamos con la introducción. Este trabajo se realiza con el fin de generar un análisis a una estructura seleccionada, en este caso una estructura tipo PRA, la cual se va a utilizar en una cubierta y a la cual se le van a analizar los momentos de esfuerzos normales a compresión y tensión, fuerzas internas y externas, determinación de esfuerzos cortantes y cortantes dobles. Se realizará teniendo en cuenta los libros referenciados durante el semestre y la continua asesoría de nuestro tutor ingeniero John Erickson Barbosa. Se hace con el fin de generar un aprendizaje significativo en la vida profesional de cada uno de los integrantes del grupo y generar así profesionales comprometidos con el progreso de la sociedad mediante sus acciones. Se realizará una sustentación del proyecto y así se podrá explicar todos los aspectos del trabajo. Esto con el fin de no generar dudas, sino por el contrario, lograr un trabajo bien consolidado y comprendido por todas las personas que vean el video. Seguimos. Segundo, objetivos. 2.1, objetivo general. Comprender, analizar, diseñar y verificar elementos estructurales trabajando en diferentes momentos y esfuerzos, aplicado conceptos de estática y resistencia de materiales. 2.2, objetivos específicos. Primero, escoger un tipo de estructura a analizar para poder diseñar una cubierta. Segundo, diseñar la cubierta con el tipo de material que se va a emplear para su ejecución. Tercero, calcular cargas que va a soportar la estructura, así como sus momentos de esfuerzos normales, tanto a tensión como a compresión. Cuarto, calcular factores de seguridad para los materiales que se van a utilizar en la estructura, diseñada con el fin de garantizar un buen funcionamiento de la misma. Y por último, quinto, calcular los momentos críticos que va a soportar la estructura, tanto en momentos de tensión y comprensión en sus diferentes partes. Seguimos. Tercero, selección del tipo de estructura a utilizar. En esta imagen podemos observar todos los tipos de estructura que hay. Nosotros utilizaremos las que están marcadas en rojo, tipo FRAN. Continuamos. Dibujar la estructura primero en 3 dimensiones y luego sacar una selección de ella en 2 dimensiones. Los dibujos deben llevar todas las medidas de acotación, especificar el tipo de material seleccionado, dibujar todas las cargas o fuerzas externas. Bueno, a continuación presentamos la estructura en 2D. Esperaré unos minuticos para que la miremos, la podamos observar. Continuamos. Estructura tipo PRAN, grupo 68, vista 2D. Continuemos. El material seleccionado es el acero estructural A36. A continuación se presenta la estructura en 3D. Continuemos. Presentamos el diagrama con las fuerzas que va a asumir la estructura. Para el nodo A y el nodo G será las fuerzas de 1.2 y para los demás de 2.4. Continuemos. Diagrama de esfuerzo de formación. Acá podemos observar el diagrama de esfuerzo de formación del acero al carbono.
salacedencia, endurecimiento por deformación, estricción y ruptura. Bueno, continuemos. Acero al carbono. El acero al carbono es un tipo de acero que contiene carbono, aunque el carbono es el principal componente de este tipo de acero, también tiene hierro y manganeso. Continuemos. 3.1. Características asociadas al tipo de armadura elegida. Estructuras triangulares, armaduras de plano. El principio fundamental de las armaduras es unir elementos rectos para formar triángulos. Los elementos trabajan a esfuerzos axiales en puntos que se llaman nodos y entre sí conforman una geometría tal que el sistema se comporta establemente cuando recibe cargas aplicadas directamente en esos nodos. Esto permite soportar cargas transversales entre dos apoyos usando menor cantidad de material que el usado en una viga, pero con el inconveniente de que los elementos ocupan una altura vertical considerable. Dado que las armaduras poseen estas características, tienen una gran versatilidad en su uso y le permiten al ingeniero una gran flexibilidad para adaptarse a las necesidades de un problema particular. Las armaduras se han venido utilizando desde tiempos antiguos para la construcción de grandes edificaciones. Las cerchas son estructuras triangulares que sirven para soportar la cubierta de grandes espacios. Existen muchos tipos de cerchas de acuerdo con su uso. Una de ellas es la PRAN, para puentes y para techos, espacios cerrados, naves industriales, grandes vigas. El uso de las armaduras no solo de este tipo se ha destacado por su estabilidad, proviene desde hace más de 50 años, esto por los ingenieros europeos que comenzaron a implementar estructuras de acero, pero asimismo desde la época de los romanos, en donde los puentes de arco, el armazón de estos era por medio de estructuras triangulares de madera. Las estructuras triangulares son modulares, lo cual nos permiten otras formas. En esencia tiene una tipología y un uso muy parecido a la guardia. Para la armadura de cuerdas paralelas, la prana ofrece la ventaja de tener los miembros más largos del alma a tracción y los miembros verticales más cortos a compresión, menos efecto de pandeo. Se usan en techos de luces moderadas entre 18 y 30 metros. Si se requiere de mayor luz, sería más recomendable las armaduras abanico o las armaduras finas. Representa la adaptación de las armaduras al uso más generalizado de un nuevo material de construcción de la época, el acero. Está compuesta por montantes verticales entre el cordón superior y el inferior. Las diagonales se unen con sus extremos donde coinciden un montante con el cordón superior o inferior, a diferencia de la armadura Home. Las barras están inclinadas en sentido contrario, de manera que las diagonales están sometidas a tensión, mientras que las barras verticales están comprimidas. Las armaduras más usadas para la construcción de puentes de carretera o ferrocarril son las de tipo Pran, Warner tipo K, Petting, viga y columna, la cual a menudo no es considerada como una estructura debido a su configuración, la cual no está formada por triángulos. Sin embargo, este tipo de alma abierta, cuya capacidad de carga viene dada por la resistencia de sus miembros a flexocompresión. Las armaduras más usadas para la construcción de cubiertas de techo son la Pran, la Fin, la Hound y la Warner. Solución de los ejercicios propuestos. Primero, dos cables están unidos en B y cargados con un peso dado en newton. Ejemplo, 250 newton. Hallar las tensiones en los cables. Se asume que el peso de nuestra estructura será de 100 newton. Bueno, lo primero que hacemos es la sumatoria en las fuerzas en X, lo igualamos a 0. Acá nos da como resultado la ecuación número 1, luego hacemos la sumatoria en las fuerzas en Y, lo cual nos da la ecuación número 2, luego se reemplaza la ecuación 1 en 2 para hallar la tensión 1, y luego reemplazamos el valor de la tensión 1 en 1 para hallar la tensión 2, que es este. ¿Listo? Bueno, determina el momento de la fuerza dada en kilonewton. Acá la fuerza seleccione una cifra de 2 dígitos respecto al punto 0. Nosotros utilizamos una fuerza de 70 kilonewtons. Acá podemos ver la solución. Continuamos. Si la tensión en el cable AB está dada por newton, selecciona una cifra de 4 dígitos, determine los componentes de F de X, Fy y Fz de la fuerza de dicho cable, que la fuerza de dicho cable ejerce sobre el apoyo A.
así como los ángulos que forman dicho cable en los ejes X, Y, Z. Acá podemos ver la gráfica. Bueno, lo primero que debemos hacer es descomponer el vector de AB. Listo. Dicho vector DAB tiene proporcionalidad con una fuerza FAB. Por lo tanto, la fuerza FAB se puede descomponer de esta manera en sus tres componentes X, Y, Z. Acá lo podemos observar. Continuamos. Se determinan los componentes F de X, F de Y, F de Z de la fuerza que dicho cable ejerce sobre el apoyo A. Así. Muy bien. Por lo tanto, la fuerza que ejerce el cable sobre el punto A se puede escribir de la siguiente manera. Listo. Se determinan los ángulos que forma dicho cable con los ejes X, Y, Z. Acá el ángulo para X sería de 115 grados, para el ángulo de Y sería 108 grados y para el ángulo Z serían 32 grados.